Hola a todos, continuamos con el tema 1 dedicado a las fuentes del derecho del trabajo. En el vídeo anterior veíamos cómo era la jerarquía de las normas laborales y en este vídeo veremos cómo la aplicación de una serie de principios que reconoce el Estatuto de Trabajadores hará que se invierta este principio de jerarquía en el derecho laboral, porque vamos a estudiar 5 principios. El primero, la jerarquía normativa, ya la conocemos. Veremos también el principio de norma mínima, el principio de norma más favorable, el principio de renunciabilidad de los derechos y el principio prooperario. Recordemos cómo era la aplicación de la jerarquía de las normas laborales. Primero teníamos a la Constitución, por debajo de la Constitución las leyes, ya sean tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, normas con rango de ley, etc. Las leyes no pueden contradecir lo que diga la Constitución. Por debajo de las leyes teníamos los reglamentos, que tampoco pueden contradecir lo que digan las leyes. Y por debajo de los reglamentos aparecían ya las dos fuentes del derecho propias del derecho laboral, que son, por un lado, los convenios colectivos, que son los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios, y que no puede contradecir lo que digan los reglamentos y las leyes. Y por debajo de los convenios colectivos, el contrato de trabajo, que es el acuerdo concreto entre un trabajador concreto y un empresario concreto, y que no puede contradecir lo que digan ni los convenios colectivos ni los reglamentos y las leyes. Y por último, teníamos los usos y costumbres profesionales y laborales, que solo se aplican a falta de norma escrita. Muy bien, esta es la jerarquía que conocemos. Pues ahora vamos a ver los principios a aplicar según el Estatuto de los Trabajadores, que hará que la jerarquía se invierta. Primero tendremos que atender lo que dice el contrato de trabajo y lo último lo que dice la ley. Comenzamos con el principio primero, el principio de norma mínima. El principio de norma mínima dice que todas las normas laborales, tanto estatales como pactadas, deben de respetar, en todo caso, los mínimos de derecho necesario. ¿Esto qué quiere decir? Que una norma de rango superior reconocerá un derecho mínimo y las normas de rango inferior solamente podrán igualar o mejorar este derecho. Por lo que cuando pasamos de normas de rango superior hasta las inferiores, lo que se hará es mejorar, en todo caso, los derechos. Lo vamos a ver con un ejemplo. El ejemplo de las vacaciones. Veremos 4 situaciones. Empezamos con la primera. ¿Qué dice la Constitución sobre las vacaciones? Lo único que dice es que tenemos derecho a unas vacaciones remuneradas y nada más. Eso es lo que dice la norma superior. Por debajo de la Constitución tenemos las leyes. Si aplicamos el principio de norma mínima, el Estatuto de los Trabajadores podría igualar o mejorar los derechos que dice la Constitución. Si la Constitución decía solamente que las vacaciones son remuneradas, el Estatuto de los Trabajadores dice que serán remuneradas, pero que además las vacaciones mínimas anuales serán de 30 días naturales. Muy bien, por debajo de la ley tenemos los convenios colectivos. Vamos a suponer un convenio colectivo. Nos lo inventamos. Convenios de oficinas y despachos, por ejemplo. ¿Qué puede hacer el convenio colectivo? Según el principio de norma mínima, podría igualar o mejorar lo reconocido por el Estatuto de los Trabajadores. En este caso queremos mejorarlo y por eso le reconocemos 32 días naturales de vacaciones al año. Muy bien, ¿y el contrato de trabajo? El contrato de trabajo está por debajo del convenio colectivo, es el acuerdo entre un trabajador concreto y un empresario concreto al que se le aplique el convenio colectivo de oficinas y despacho que nos hemos inventado. Si el convenio decía que tenía derecho a unas vacaciones mínimas de 32 días naturales, el contrato de trabajo podrá igualarlo o mejorarlo. Nosotros hemos decidido mejorarlo, así que le reconocemos 35 días naturales al año. En este primer ejemplo, hemos aplicado el principio de norma mínima correctamente, por lo que este trabajador tendrá unas vacaciones de 35 días naturales al año reconocidas. Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 partimos de lo mismo. La Constitución reconoce unas vacaciones remuneradas, el Estatuto de los Trabajadores
reconoce 30 días naturales al año y el convenio colectivo de oficinas y despacho que nos hemos inventado pues reconoce 32 días naturales de vacaciones al año. Pero cuando llegamos al contrato de trabajo nos encontramos con una cláusula de vacaciones que dice simplemente según convenio. En este caso, ¿cuántas vacaciones tendrá el trabajador? Pues según el principio de norma mínima, lo que diga el convenio colectivo. En nuestro caso, 32 días naturales al año. Se está aplicando el principio de norma mínima correctamente. Vamos a un tercer ejemplo. Lo mismo, la Constitución nos habla de vacaciones remuneradas, el Estatuto de los Trabajadores de 30 días naturales, pero cuando llegamos al convenio colectivo no hay ninguna mención a las vacaciones. Entonces, ¿cuáles son las vacaciones a las que tendrán los trabajadores derecho y que se les aplique este convenio colectivo de oficinas y despachos? Pues como no dice nada, lo que diga la norma de rango superior, en nuestro caso, el Estatuto de los Trabajadores, un mínimo de 30 días naturales. El contrato de trabajo entre el trabajador y el empresario, a que se le aplique este convenio colectivo de oficinas y despachos, podrá igualar o mejorar lo que dice la norma superior, en este caso 30 días naturales. Como pretendemos mejorarla, le han reconocido 35 días naturales de vacaciones al año. Tanto en el ejemplo 1 como el 2 y el 3 se ha aplicado el principio de norma mínima de forma correcta. Pero vamos al cuarto ejemplo. Igual, la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores, como no lo podemos modificar, la Constitución habla de vacaciones remuneradas, el Estatuto de los Trabajadores de un mínimo de 30 días naturales al año, y en nuestro convenio colectivo de oficinas y despachos que nos inventamos, pues va a reconocer ahora unas vacaciones de 35 días naturales al año. Pero en este caso, cuando acudimos al contrato de trabajo, resulta que se le reconoce solamente 32 días naturales. Es decir, no se ha aplicado el principio de norma mínima. No ha mejorado lo que dice el convenio colectivo. Al revés, lo ha empeorado. En este caso, la cláusula debe de entenderse como nula, inaplicable, y los jueces y tribunales se deben de abstener de aplicarla. Por lo que, por mucho que el contrato diga que a este señor le corresponden 32 días naturales de vacaciones, en realidad tendrá derecho a 35 días naturales de vacaciones al año. Bien, esto es el principio de norma mínima. Cada norma de rango inferior parte de los mínimos de derecho necesario de las normas de rango superior. Pero aquí solamente hemos visto un concepto del contrato, como son las vacaciones. Pero, ¿y si hay más? Entonces hay que aplicar el siguiente principio, el principio de norma más favorable. Este principio dice lo siguiente: los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador, apreciado en su conjunto y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables. Aquí os pongo dos ejemplos. En los dos ejemplos vamos a utilizar conceptos computables, como son las vacaciones y el salario, para hacerlo más sencillo. En el primer ejemplo hemos aplicado el principio de norma mínima correctamente. Vamos a verlo. En cuanto a las vacaciones, lo que decíamos, la Constitución habla de vacaciones remuneradas, el Estatuto de los Trabajadores que nos reconoce 30 días naturales de vacaciones al año, el convenio colectivo de oficinas y despachos que nos hemos inventado nos reconoce 32 días naturales de vacaciones al año, y por último el contrato de trabajo a aplicar nos reconoce 35 días naturales de vacaciones al año. Ahora vamos al salario. ¿Qué dice la Constitución en cuanto al salario? Que tenemos derecho a una remuneración suficiente, nada más.
El Estatuto de los Trabajadores no regula nada sobre el salario, pero sí que se aprueba anualmente por parte del gobierno cada año un decreto, por tanto un reglamento que regula el salario mínimo interprofesional, que es obligatorio para cualquier tipo de profesión a jornada completa y que actualmente dice que es de 655,20 euros al mes. Muy bien, el convenio de oficinas y despachos que nos hemos inventado aplica correctamente el principio de norma mínima y por lo tanto igualará o mejorará este salario mínimo interprofesional y toma la decisión de mejorarlo, 800 euros al mes. Y por último, el contrato de trabajo de este trabajador en concreto que estamos estudiando, ¿qué es lo que puede hacer? Pues igualar o mejorar el convenio colectivo. Decide mejorarlo y le reconoce un salario de 1.200 euros al mes. En definitiva, como tanto para las vacaciones como para el salario se ha aplicado correctamente el principio de norma mínima, el principio anterior que hemos visto, no hay duda que se le aplicará el contrato de trabajo a este trabajador, por lo cual tendrá derecho a unas vacaciones anuales de 35 días naturales y su salario será de 1.200 euros al mes. Muy bien, ahora vamos al ejemplo 2. Vamos a comparar lo mismo, vacaciones y salario. Sobre las vacaciones, la misma situación que nos encontrábamos antes. Vamos a verlo rápidamente. La Constitución reconoce vacaciones remuneradas, el Estatuto de Trabajadores 30 días naturales, el convenio colectivo 32 días naturales y el contrato de trabajo 35 días naturales. Aplica el principio de norma mínima correctamente. En cambio, en el salario vamos a hacerlo distinto. La Constitución y el reglamento de salario mínimo interprofesional no lo podemos modificar, por lo tanto habla de remuneración suficiente y salario mínimo interprofesional 655,20 euros al mes. Ahora el convenio colectivo va a reconocerle a los trabajadores un salario mínimo de 1.000 euros al mes. Pero cuando venimos a un contrato concreto, este no mejora lo dicho en el convenio colectivo, sino que lo empeora y dice que son 700 euros al mes. No está aplicando el principio de norma mínima. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Qué hacemos? Decimos que para este trabajador sus vacaciones son de 35 días naturales aplicando el contrato y que su salario es de 1.000 euros al mes aplicando el convenio colectivo al no cumplir el principio de norma mínima. Pues no, no podemos hacer esto. Según el principio de norma más favorable, habrá que aplicar la norma que en su conjunto sea más favorable y en cómputo anual para todos los conceptos cuantificables. Es decir, o aplicamos el convenio colectivo de tal manera que tendrá derecho el trabajador a 32 días de vacaciones al año y un salario de 1.000 euros al mes, o aplicamos el contrato de trabajo y en este caso tendrá derecho a 35 días naturales de vacaciones y 700 euros de salario al mes, lo que se entienda que es más favorable para el trabajador. Aquí, como todo es subjetivo, unos podrán entender que es más favorable esto y otros esto. Y eso es que estamos hablando solamente de dos conceptos, vacaciones y salario. Si añadimos más como permisos retribuibles, sanciones o todo lo que sea computable, se puede complicar mucho más. Habitualmente estos conflictos llegan al juez de lo social, que determinará si se aplica el convenio colectivo o se aplica el contrato de trabajo. Muy bien, ¿cuáles son los siguientes principios que nos vamos a encontrar? Hay dos principios. El primero de ellos, el principio de renunciabilidad de los derechos, que dice así: los trabajadores no podrán disponer válidamente antes o después de su adquisición de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
Un ejemplo lo podemos ver también con las vacaciones remuneradas. Todos tenemos derecho a unas vacaciones remuneradas y es un derecho irrenunciable. Aunque un empresario diga, oiga usted, se queda sin vacaciones y se las compenso con 1.000 euros más este mes. No es posible. Eso es nulo. Nosotros tenemos derecho a unas vacaciones pagadas. Y el otro principio que hay que aplicar es el principio prooperario, que exige que se aplique siempre la norma que conceda mayores ventajas o derechos al trabajador. Aunque el sentido actual del mismo, según el Tribunal Supremo, se centra más bien en la interpretación concreta de cada norma, a cuyo tenor, en caso de duda en cuanto a su sentido y alcance, debe ser interpretado en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador o para el beneficiario del sistema de la seguridad social. Es decir, ante la duda, la interpretación más favorable para el trabajador. Y puedo asegurar que los tribunales aplican casi a rajatabla este principio. En definitiva, si nos encontramos con nuestra jerarquía normativa que ya conocemos, constitución, leyes, reglamentos, convenios colectivos, contrato de trabajo y usos y costumbres locales y profesionales, si prescindimos de los usos y costumbres locales y profesionales porque solamente se aplican a falta de norma escrita, que son todos los anteriores, y aplicamos correctamente el principio de norma mínima, el primero de los que vimos, a la primera norma que hay que acudir es al contrato de trabajo. En todo lo que no esté regulado por el contrato, iremos al convenio colectivo, y lo que no esté regulado por convenio colectivo, iremos a los reglamentos, a las leyes o a la Constitución. Le hemos dado la vuelta, pues, al principio de jerarquía. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.